Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Este es un enlace para ti y para todo el público. Realmente este enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, este enlace es de la predicación de este bonito domingo, 1 de agosto del 2021. También me gustaría en un momento compartirte que estos estudios y consejos bíblicos pueden ser para ayuda mutua, ¿verdad? Para muchísima gente. Y sobre todo, otra cosa importante de esto es de que al momento de que uno los pueda estar estudiando, la bendición de ello es de que verdaderamente hay muchas bendiciones en las cuales pueden ver, oír y seguir por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que se suscribiesen, ¿verdad? Se suscribiesen ahora sí que a este enlace y podíamos nosotros también verlo de una manera muy especial. Lo puedes ver por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y hoy quiero platicar con ustedes el seguimiento con el estudio de los nombres de Dios. Hay una cosa bien hermosa hablando sobre esto, de los estudios de Dios. Y esta cosa hermosa es de que nosotros debemos aprender que los nombres de Dios en la Biblia nos hablan acerca de sus cualidades y sus características, y al poder estar estudiando los nombres de Dios vamos a entender con más claridad quién es Dios verdaderamente, y vamos a tener un concepto claro de su relación con el ser humano, o sea, con nosotros. Y entonces los nombres bíblicos realmente revelan información importante acerca de una persona o ser que es Dios. Y en la Biblia Dios se refiere a sí mismo con muchos nombres diferentes, y cada uno de ellos nos permite conocerlo un poco más. Nos enseña su naturaleza, su carácter, sus atributos, sus actitudes, y nos enseña sobre todo su esencia misma. Y los nombres de Dios verdaderamente son de origen divino, no humano, y se derivan de relaciones humanas y terrenales, que es el acercamiento de Dios hacia el hombre. Un ejemplo, la persona de Dios, debemos nosotros descubrir a esta persona con cada uno de sus nombres, sus atributos. Y los nombres de Dios que hemos visto hasta el día de hoy, con este último, que incluyen Jehová, ¿qué significa? ¿Qué significa Señor? Jehová Rafa, ya vimos, el Señor quien sana. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jehová Ra, que fue el anterior, el Señor es mi pastor. Y hoy vamos a ver otro nombre de nuestro Dios que se llama Jehová Jireh, el Señor que nos provee. El nombre de Dios, Jehová Jireh, vamos a ver en el libro de Génesis capítulo número 22, y va a ser del 1 al 14, ¿verdad? En sí, los versículos que vamos a estar viendo más interesantes es del 13, 14, 15, pero vamos a ver todo lo que es el libro de Génesis capítulo 12. Dice el versículo 14 que Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la misma gente todavía usa ese nombre como un proverbio, y ese fue puesto en el monte del Señor que será provisto. Entonces empezamos a entender que Jehová Jireh, su significado es el Señor proveerá. La aplicación, así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Él también proveyó para todo el mundo a su Hijo Jesús como el sacrificio divino, y sobre todo un sacrificio definitivo, porque Dios cumplirá todas nuestras necesidades. Como les hacía referencia, es Génesis capítulo 21, del 21 en adelante, todo el capítulo, y el primer Salmo del 23, versículo 1, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que es la provisión. Teniendo aquí el conocimiento también
que podemos decirle Jehová Jireh o Yahvé Jireh. Y Abraham llamó al Señor de esa manera: Jehová Yahvé proveerá, el Señor proveerá. Y ahí fue al sitio donde Dios proveyó un carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Jesús dijo que Él era el pan de vida y que todo el que fuera a Él hallará la provisión. Ahí está la promesa. El Señor, Jehová de los ejércitos, aún así manda a su Hijo para que Él sea la provisión de cada uno de nosotros. Primero por medio de nuestra salvación y después, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo tengamos la vida eterna. También este nombre fue dado a Dios por el patriarca Abraham. En obediencia al mandamiento de Dios, Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar como un sacrificio. Antes de que Abraham pudiera matar a su hijo, Dios lo detuvo y proveyó a un carnero en su lugar. Y la redención que Dios proveyó ese día en el monte Moriah motivó a Abraham a llamar por eso ese lugar Yahvé, dice, o Jehová Jireh. Ahora, es verdad que Dios es poderoso y fiel para suplir todas nuestras necesidades, y el nombre es Yahvé Jireh. No es una promesa de la prosperidad económica, sino una promesa de redención del pecado. Así como el Padre mandó al Hijo para que por medio de Él tuviéramos su redención. Y sobre todo esto no incluye la pobreza, porque ese no fue el fin de Dios. Porque dice la palabra que mientras que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar al cielo. Y nosotros debemos de morir, pero por nuestros pecados. Lo que dice Romanos 6:23, mientras que todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero el nombre de Yahvé Jireh ha provisto un sacrificio en lugar por cada uno de nosotros. Y su Hijo único, su amado Hijo del Señor, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y de ahí empezamos a entender el por qué Abraham realmente entendió realmente quién era. Y Abraham, el nombre de Jireh, es una de las tantas maneras de referirse a Dios, siendo el más importante para Dios. Jehová Jireh, que significa, vuelvo a repetir, el Señor es mi proveedor. Este nombre todos nosotros los cristianos, ¿verdad?, llaman a su Dios para descubrir su grandeza en ciertas coyunturas de la vida. Y este nombre se deriva del hebreo, refiriéndose a la disposición de Dios para poder proteger a su pueblo y otorgarle todo lo que necesita. Jehová Jireh representa un nombre combinado que se deriva de Jehová, siendo para todos los seguidores cristianos. Cuando decimos todos los seguidores cristianos, son aquellos que ya lo recibieron en su corazón. Y esto es importante, conocer los diferentes nombres de Dios, ya que esto ayuda a comprender cómo Él cuida y protege a sus hijos, a su pueblo. Jireh también puede significar el Señor que ve o el Señor que se encarga. Todo va a depender de cómo los fieles podamos nosotros llamarles al momento de decir las oraciones o tener la comunicación con el Señor. Y con el fin de que sean escuchadas, debemos de tener la fe y la confianza de que Dios nos otorga el favor de concedernos todas nuestras peticiones. Todo lo que pidáis en mi nombre, eso será hecho por medio de tu fe. Y es lo que yo quiero hoy estar platicando con ustedes, porque muchas veces nosotros hemos sido probados por medio de la fe. Y Dios nos pone esa prueba a ver en quién creemos realmente. Si nosotros como creyentes nos basamos en la Biblia, donde se relata la historia de Abraham
a donde Dios le permitió dar en ofrenda un carnero en lugar de su hijo, siendo esta una prueba de fe muy difícil, pero que le demostró que se debe de confiar en que Jehová proveerá. La palabra hebrea jireh se traduce como proveedor y significa preparar, reunir lo necesario, suministrar o facilitar lo conveniente. Por lo tanto, el nombre de Jehová Jireh significa literalmente yo soy tu proveedor. Y ahí empieza una cosa importante que toda la gente a veces no la ha comprendido. Dios quiere bendecirnos, quiere darnos conforme a nuestras necesidades, pero uno le huye. Un ejemplo, cuando Dios prueba la fe de Abraham, probó Dios a Abraham, eso no fue tanto una prueba para producir fe, sino una prueba para que sea revelada la fe de Abraham. Dios edificó a Abraham lentamente, parte por parte, año por año, día por día, hasta ser un hombre verdaderamente de fe. Y Dios le llama a Abraham en ese momento para ponerle esa prueba. ¿Y sabes qué respondió Abraham? Respondió, heme aquí. ¡Wow! Cuando la orden de Dios para Abraham, su respuesta fue, heme aquí. Y le dijo Dios a Abraham, qué tremendo, fíjate, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y quiero que vayas a la tierra de Moriah, y quiero que ahí tú lo ofrezcas en holocausto, sobre uno de los montes que yo te voy a guiar, y te diré. ¿Qué me enseñó esto? Que esto no era un sacrificio vivo, sino un sacrificio que se mataba y después se quemaba completamente ante Jehová. Y aquí vemos empezar realmente quién era Abraham. Fíjate que Abraham, al estar escuchando eso, imagínate, qué difícil es. ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos dice que hiciéramos tal cosa? ¿Mandaría Dios a alguien que hiciera algo así el día de hoy? Lo que hizo Abraham fue algo completamente único en su historia redentora de Dios, dando un propósito específico, cumpliendo una vez por todas. ¿Y sabes qué hizo? Abraham ofrece a su hijo Isaac voluntariamente. Fíjate que no hay posibilidad de que Dios dirija a otra persona para hacer lo mismo hoy en día. Y este mandato fue especialmente difícil para cumplirlo porque parecía contradecir a veces la promesa previa que Dios le dio a Abraham. Un ejemplo. Dios había prometido que en Isaac te será llamada descendencia. Si Isaac no había tenido, realmente hijos, no podía pasar la promesa. ¿Cómo podía Abraham, en cierta manera, matarlo ahora? ¿No estaría matando la promesa de Dios que le había dado? Pero aquí hay una cosa que debemos aprender de Abraham. Él tuvo que aprender la diferencia entre confiar en la promesa de Dios y confiar en el que hace la promesa. Podemos poner la promesa de Dios ante Dios mismo y sentir que es nuestra responsabilidad hacer que se cumpla como Abraham lo hizo. Aun si tenemos que desobedecer a Dios para hacerlo, pero ahí sí, Abraham no lo hizo, sino él se sujetó lo que verdaderamente Dios le pidió, y fue el sacrificio de su hijo. ¡Qué tremendo! Y vemos el sacrificio de este Isaac,
vemos que en un tiempo, Dios puso a prueba a Abraham, como le estaba diciendo, y dice la palabra que aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y esto parece ir en contra de toda lógica. ¿Cómo podía Dios pedir que matara a su hijo? Un ejemplo. ¿Acaso no va en contra de su naturaleza? Pero no era así el motivo de lo que Dios quería hacer con Abraham. Además, si moriría Isaac, también se acabaría con él la promesa. Pero es curioso que Dios dijera, tu hijo, tu único. ¿Acaso no tenía también a Ismael? El Señor se lo dijo así porque lo que le estaba pidiendo tenía una relación con la promesa. E Isaac era el único hijo de la promesa, del pacto. Y muchas preguntas nos cruzan a lo mejor por la cabeza cuando leemos en la palabra, en la Biblia, y leemos realmente el libro de Génesis y empezamos a comprender que vemos cuál fue la reacción de Abraham, qué es lo que nosotros debemos de meditar. Inmediatamente Abraham se levantó muy de mañana, dice la palabra del Señor, y aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió después la leña para llevar y hacer el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Obediencia. Cuando uno verdaderamente obedece a Dios, todas las promesas de Dios que provienen del cielo están sobre ti. Aquí hay una cosa bien importante. Abraham no cuestionó nada y siempre uno está cuestionando las cosas. ¿Y ahora por qué, Señor? ¿Y por qué me está pasando esto? Mas no te fijas cuál es tu conducta, cuál es tu caminar. Aquí me asombra que Abraham siempre hizo lo que Dios le había dicho. ¿Y sabes cómo lo hacía? A pie de la letra. Él, si Dios decía una cosa, aunque a él le dolía en matar a su hijo, que cuánto tardó para que tuviera y todo lo que pasaba, él no dijo nunca no, sino dijo, heme aquí, y empezó a poner las cosas por obra. Aparte de lo descabellado de la petición, él no dudó. Aquí hay otra cosa importante, no debemos de dudar de Dios. Ya no tanto estarlo pensando y sí o no, o será del diablo. No. Dice la palabra que él inmediatamente empezó a hacer lo que Dios le hizo. Ni siquiera se tardó. Por eso dice la palabra que se levantó muy de mañana. Y Dios le pidió que ofreciera el sacrificio en un lugar específico y sabía que cuánto tenía que ir, hasta dónde tenía que ir. Y ese lugar no era un lugar cerca, sino que daba aproximadamente a 2 días de camino. Y esto, la verdad, le hubiera dado tiempo para cambiar de su pensamiento, de su opinión. Pero aquí en la palabra que me enseña, en Génesis 22:4, dice que Abraham no tuvo duda de esto. Porque al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Hay otra cosa, el lugar que Dios le dijo a Abraham, el monte en que se tenía que dirigir, que era llamado Moriah, ese no era un monte cualquiera, sino era un monte escogido de Dios. Y si Abraham dijo sí, ya, ¿qué significa?
mi maestro, Jehová, me dijo, yo lo voy a hacer. Podemos preguntarnos, ¿y por qué escogió ese lugar Dios? ¿Qué es lo que nos enseña ahí? A lo largo del camino y sobre todo a lo largo también de la historia del pueblo de Israel, este monte vuelve a surgir una y otra vez como un lugar central en el plan de Dios. Este es el lugar que Dios escogió para la edificación del templo. En 2 de Crónicas 3:1 nos habla claramente sobre esto, que ahí Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se había parecido a su padre David, y en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahí entendemos que el diseño del templo, hablando del templo, es la del tabernáculo. Nos enseña cuál es el camino para tener la reconciliación del hombre con Dios. El hombre tiene que buscar el tabernáculo, tiene que ir al templo, el cual, esta palabra que te estoy diciendo nos enseña cuál es el camino para la reconciliación del hombre con Dios. Y ahí vas a aprender verdaderamente el sacrificio del Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios, que es Jesús. Y vas a entender que es el lugar santísimo donde se presenta verdaderamente la presencia de Dios. Este mensaje que te estoy dando es un mensaje verdaderamente completo sobre la redención que Dios quiere para cada uno de nosotros, y sobre todo para ti, Radio Escucha, sobre todo tú que nos estás viendo. En el cual Dios quiere enseñarnos a Abraham a través de su experiencia en el monte Moriah. ¿Y qué experiencia fue la que obtuvo? Por medio de su fe, de sus actitudes de obediencia. Él sabía que tenía que hacerlo, pero también tenía en su corazón verdaderamente quién era Dios. Abraham, al llegar al pie del monte, Abraham subió con su hijo. A sus dos mozos les dijo, quédense aquí. Y subió con él el asno, ahora sí, para hacer la camilla, llevó la madera y todas las cosas que se necesitaba para el sacrificio. Y subieron nada más ellos dos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, y ahí vamos a adorar a nuestro Dios, y vamos a volver a vosotros. Ahí está la fe. Al momento que está diciendo, y volveremos a vosotros, está su fe. Y sabía que Dios a lo mejor estaba poniendo a prueba, pero Dios es el proveedor. Es curioso que dijera él y que su hijo volvería. Aún sabiendo que iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¡Qué tremendo, qué tremendo! La pregunta, ¿estaba mintiendo? ¿O tenía esperanza en aquel Dios que confiaba y quería? Y esa era la confianza, que él iba a regresar con vida a pesar de lo que Dios le había pedido hacer. A lo mejor en ese momento Abraham
no entendía lo que Dios le había pedido. Pero una cosa sí sabía. Si Dios lo había dicho, de alguna forma tengo que cumplir con lo que me pide, porque Él cumplirá la promesa. Entonces, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y tomó también el cuchillo. Los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío, Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo Isaac: Padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde? El hijo se dio cuenta. Y Abraham le respondió: ahí está la fe, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Estos iban subiendo al monte, iban juntos. ¿Qué es lo que estaba haciendo en este momento Abraham? Estaba profetizando al decir que el Señor va a proveer. Lo creía, estaba confiado. Esa profecía, ¿verdad? No nada más era para esa ocasión. Y nosotros debemos de creer que no nada más era para ese tiempo, sino es para todos los tiempos. Pues el Señor, ¿sabes qué? Proveyó el cordero que quita el pecado del mundo, que se llama Jesucristo. Ahí está la oportunidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de todas las cosas y serás bendecido en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces yo entiendo aquí a Abraham, que Abraham tenía una firme y determinada obediencia. Pero no más era eso, sino también la misma mansedumbre de Isaac, en la cual no peleó. Al momento que llegaron al lugar que Dios les había dicho, ahí Abraham edificó un altar. Al edificar el altar empezó a arreglar la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y entonces, fíjense, hasta qué grado crítico tenía Abraham la confianza que teníamos un Dios proveedor y tenemos un Dios proveedor hasta el día de hoy y será siempre. Al momento que Abraham extendió su mano, tomó su cuchillo para sacrificar a su hijo. Si nosotros estamos viendo una película y estamos diciendo, aquí ya se acabó todo, pero no, porque muchos piensan de esa manera. Si estamos viendo, la Biblia dice, no, ¿sabes qué? No lo has terminado de leer, dice, ¿sabes qué? Ya murió ahí la promesa. Ahí ya también se murieron los sueños de Abraham y sobre todo el propósito de su vida y de su ilusión se murió. Pero entendemos que tenemos un Dios de milagros. Entendemos que Dios va a proveer a aquellos que son obedientes, que se sujetan a Dios y hacen su voluntad. Cuando ya iba a hacer el sacrificio de su hijo, en ese momento, de repente sucedió un milagro. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y se quedó así, ya estaba casi al matarlo. Y volvió a decirle y responderle, heme aquí.
Entonces en ese momento el ángel le dijo: ya no extiendas tu mano contra el muchacho, ya no le hagas daño, ni le hagas nada. Y le dijo el mismo ángel, dice: porque ahora sé que verdaderamente temes a Dios. Y le dice el mismo ángel: ya he visto que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces le está viendo ahí al mandar Dios el Padre al ángel, le está mandando una instrucción tremenda. Esa intención de Dios no era que muriera Isaac. ¿Por qué? Porque Dios está en contra del sacrificio humano. La intención verdaderamente de Dios era poner a prueba la fe de Abraham, tal como lo dice en Génesis 22:1, porque aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Termino con esto. Las pruebas de Dios no son para hacernos caer, sino para probar. Y siempre empezamos a dudar y dice: es que Dios no me quiere, es que, ¿sabes qué? Estás equivocado. Si tú has aprendido en esta lección lo que debes aprender, es como si fuera un examen de escuela. Cuando tú sabes lo que tienes que hacer y contestas, vas a tener excelencia. Porque dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo, y fue a él, dice, a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios mismo era el Todopoderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Y aquí lo expresa claramente el libro de Hebreos, capítulo 11, 17 al 19, y lo hace con una claridad tremenda. Vemos que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero ¿sabes qué? Porque él tenía la fe. Una fe ciega en Dios. Abraham tenía esa seguridad que Dios era lo suficiente poderoso para levantarlo de los muertos. ¡Wow! Y si Dios le había dado la promesa, él la creía. Lo más tremendo, si dice: si mi Dios me dio, Dios quitó. El Padre, Dios le había dado la promesa y él había cumplido con darle un hijo en su vejez. Y ahí entiendo que para Dios nada es imposible. Y si Él promete lo que promete, Él lo va a cumplir. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza y no debemos de estar vacilando. Es poner nuestra fe, esa fe genuina en Dios, porque Él es fiel a lo que promete. Y más fiel es el que nos llama, el cual también hará en cada uno de nosotros. Así como fue profetizado a Abraham, Dios proveyó para el sacrificio. Entonces, cuando Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio ese carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral, entendió
Yo sé que tengo mi Dios el Todopoderoso, tengo mi Dios Jehová Jireh, el que por medio de sus promesas todo lo cumple, porque Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. En ese momento Abraham fue y tomó el carnero y lo empezó a ofrecer en holocausto en lugar de su hijo. Imagínate qué alegría, y más se confirmó su fe de Abraham. Y llamó a Abraham a aquel lugar por eso, con el nombre que el Señor proveerá. El Señor proveerá. ¿Y sabes qué? Ese nombre está hasta el día de hoy. Allá en el monte del Señor se proveerá. Esto me enseña un plan, una motivación de Dios para enseñarnos y revelarnos el plan de la redención para la humanidad. Esa redención para la humanidad que es por medio de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de esa manera, a través de esa experiencia, el Señor le reveló que Él entregaría a su Hijo unigénito. Y Él moriría, y murió como holocausto para pagar por todos los pecados del mundo. ¡Wow! ¿Y quién es ese? ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Por eso el Señor le nombró ese lugar. Le digo, tú tienes que ir a este lugar, tienes que ir a Moriah. Por eso era importante que fueran a Moriah, donde hoy está Jerusalén, porque ahí será donde Jesús morirá en la cruz. Jesús mismo nos muestra y nos explica, conforme a su palabra, que Abraham entendió esto y después estaba alegre, contento, feliz. Porque dice el libro de Juan capítulo 8, 56-59, que Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por eso los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, ¿sabes qué? En verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy Dios. Jesús dijo. Y como todo dice, este está loco, que ¿sabes qué? Loco es la humanidad. En ese momento tomaron las piedras y empezaron a tirárselas. Pero en la sabiduría del Padre, Jesús se ocultó y salió del templo. Fíjate que Dios no solo bendice a Abraham, Él lo bendijo a Abraham. Le prometió una tierra y una descendencia, así también a ti y a mí y a todo el mundo, aquel que crea en Jesucristo. Aquel que acepte el llamado de Dios y tenga fe. Porque ese fue el plan central de la redención para la humanidad por medio de su Hijo unigénito, que lo mandó a que se encarnara, y al momento de encarnarlo cumpliera el propósito, su plan para todos los tiempos. Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y te da una nueva vida. Y no nada más fuera el plan ese, sino de ahí viene la descendencia. Porque de ahí va
a salir el Mesías, el Hijo de Dios, que vendría al mundo para salvarnos. La vida de Abraham no solo tenía un propósito en sus días, sino es para todos los tiempos y aún mismo el día de hoy. Por eso entiende la enseñanza de este hombre, Abraham. Aquí está la promesa. Aquí te la enseña el Señor porque fue transcrita con sus propios dedos. Termino con esto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo tremendamente: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto, dice, te voy a bendecir grandemente. Aquel que es obediente, aquel que se sujeta a Dios, aquel que tiene esa fe en Dios y no duda, ciertamente será bendecido grandemente. Y no nada más dice eso, sino va a multiplicar en gran manera la descendencia de cada uno de nosotros. Tú tendrás esa bendición y la bendición va a ser para tus hijos, para tus nietos y para todos los que vienen de tu verdaderamente descendencia. A Abraham le dijo: sabes que yo te voy a multiplicar en gran manera para tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Ahí está la clave. Ahí está el meollo de todas las cosas. Ahí se confirma la promesa de Dios. Y cuando uno viene al Señor, uno mismo hace un pacto con Él de ser uno fiel en todo al Padre. Y cuando uno es fiel en todo al Padre y hace su voluntad, Él te va a bendecir grandemente y te va a multiplicar en gran manera tu descendencia. Te va a cuidar, te va a guardar de tus enemigos. Y tú vas a hacer bendición, no nada más para tu propia familia, sino también para los que te rodean. ¿Por qué? Porque has obedecido la voz de Dios. Un consejo quiero darle. Uno nunca debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Ahí está la clave. Recurrir a Jesucristo. Lanzar ese grito de ayuda. Por eso hoy les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi mayor deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para que puedan edificar y crecer en su espíritu. Y muchísimas bendiciones más. Ustedes nos pueden estar viendo y oyendo y siguiendo por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y sobre todo suscríbanse a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y por medio de estos enlaces, comunícate con nosotros y vemos en qué podemos ayudarte. Si tú necesitas una oración, si necesitas un consejo, si necesitas también, tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas con tu familia, podemos ayudarte dándote el consejo. Busca cada día más a Dios, estudia la palabra y ahí conocerás mejor al Señor y te vas a asombrar verdaderamente quién es Él. Y sobre todo, los milagros que Él hace. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser multiplicado? Busca
al Señor Jesucristo y verás el cambio en tu vida. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en la próxima.